Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Javisame. Bueno, como tema de hoy vamos a aprender a realizar tarjeta de presentación digital con HTML y CSS, totalmente desde cero. El resultado final sería este, el cual lo pueden compartir en sus redes sociales, puedes enviarlo a tus amigos por WhatsApp, Facebook, etcétera, etcétera. Como editor de código uso Brackets, el cual les dejaré en la descripción del video cómo descargar, instalar y configurar Brackets para que me puedan seguir en el video correctamente. Bueno, simplemente ya el Brackets abierto, me dirijo a archivo, abrir carpeta y busco la carpeta donde está mi proyecto que quiero trabajar, el cual es tarjeta digital. Selecciona carpeta, ahí está. Ahora lo que voy a hacer es bajar estos iconos, el WhatsApp del teléfono, de email y de la página web. Entonces voy a cerrar esto, me dirijo a la página llamada fontastic.me, la cual va a estar también en la descripción del video para descargar los iconos. Entonces me dirijo a login, claro que estoy registrado. En caso que no estén registrados, se registran y acceden de esta manera. Ya abierto la página, nos dirigimos a New Fonts, o sea, nueva fuente. Y acá, por ejemplo, voy a poner Modify Font. Puedo modificar el nombre, por así lo puedo poner, por ejemplo, tarjeta. Save, guardar. Y seguidamente me dijo en la parte en Share Icons, vamos a buscar los iconos. Por ejemplo, vamos a buscar primeramente de WhatsApp. Seleccionamos. Seguidamente buscamos de el celular. Ahí está. Ahora nos vamos a Gmail. Listo. Y por último, la web. ¿Cuál es esta? Nos dirigimos a Customize y aquí cambiamos el nombre. Por ejemplo, WhatsApp vamos a dejar el mismo nombre. Acá vamos a poner como celular. Acá lo ponemos como correo. Y el último dejamos como web. Ya. Nos dirigimos a Publish. Y seguidamente a Download. Descargo. Ubico la carpeta donde está descargado. Lo voy a cortar. Y me dirijo a la carpeta de mi proyecto. Justo acá también tengo una imagen ya para el proyecto. Entonces lo voy a pegar acá. Descomprimo. Y simplemente elimino el icon reference y la tarjeta, lo que está comprimido, suprimir. Ahora tengo el styles con las fuentes. Entonces seguidamente voy a crear index.html y el estilo.css. Bueno, nuevo documento y le agrego acá index.html. Seguidamente le agrego el estilo.css. Está. Ahora, hecho esto, me dirijo a Brackets y en Brackets voy a abrir el index.html y también el estilo.css. Ahora, en el HTML escribo HTML:5 y presiono tabular. Me carga la estructura HTML, entonces en el lenguaje le pongo español y el título lo voy a poner como tarjeta. Control S, guardamos. Ahora en cuanto al link, escribo link asterisco 2, es decir, por 2, para que se me agregue 2. Entonces en el primero lo agrego estilo.css y el segundo style.css. Ahora ya está enlazado el estilo y las fuentes, está el .css. Por último le agregamos el meta vp para hacerlo responsive. Entonces escribo meta vp, presionamos en tabular, listo. Ahora en cuanto en el body, voy a agregar un section con la clase llamada fondo 1. Dentro de ello va a haber un h1 con la clase llamada título. Junto a ello presiono más, va a haber un img con la clase llamada foto. Junto a ello presiono más, va a haber un h2 con la clase llamada subtítulo. Listo. Ahora a la altura de la primera sección quiero que vaya otra sección más, entonces presiono al 94 y se me agrega este símbolo. Le agrego una sección más, section, con la clase llamada fondo 2. Dentro de ese fondo 2 va a haber un href con la clase llamada link y su modificador llamado icon guión, que son los iconos, por 4. Junto a ello también va a haber un h1 con la clase llamada título guión bajo perfil y junto a ello también un párrafo con la clase llamada texto. Presionen tabular. Ahí está. Ahora en cuanto en el H1 le agrego un nombre, por ejemplo, nombre
En la foto le agrego la foto ya que hemos trabajado en el proyecto, es esta. Esto lo agrego. Y en el subtítulo, por ejemplo, una carrera. Listo. Ahora en esto, en los icons, vamos a trabajar los iconos que hemos descargado de la página Fontastic. ¿Cuál? Dentro de Customize le encontramos primeramente WhatsApp. Vemos acá, WhatsApp. Seguidamente sigue celular, correo y web. Entonces le agrego celular, correo y web. Control S. Ahora en cuanto a perfil, el título, por ejemplo, haremos perfil profesional. Y en el texto le haremos un Loren rápido. Listo. Control S. Ahora lo dirigimos a vista previa para probarlo. Clic. Y se muestra en vista previa. De esta manera. Ahí está. Tenemos todo preparado. Ahora justo acá le voy a agregar, por ejemplo, escríbenos al WhatsApp. Cogemos. Acá también, por ejemplo, ya le ponemos llámame al móvil. Acá le ponemos escríbenos al email. Y por último en la web le decimos visita mi web. Mi web. Control S, guardamos. Listo. Ahora lo que vamos a hacer ya, trabajar con el estilo .css. Vamos al estilo .css y decimos en general que tenga un box sizing, border box, que tenga un margin 0 y también un padding 0. Control S. Seguidamente trabajaremos con el fondo número 1. ¿Cuál es fondo 1? Entonces le digo que tenga primeramente un background de que sea B9, E1, F4. ¿Está? Seguidamente le agregaremos un display flex que tenga un flex wrap, que tenga un justify content center y por último que tenga un align items al center. Control S. ¿Está? Ahora seguidamente trabajaremos con el título. ¿Cuál es la clase título? Entonces digo título que tenga un white del 100%, text align center, que tenga un margin top 20 píxeles, que tenga un margin button también de 20 píxeles. ¿Está? Seguidamente le agrego una línea al título, entonces digo, bueno, lo copio título y le agrego un after que tenga un white aproximadamente unos 200 píxeles, que tenga un egg unos 4 píxeles, content al contenido, display block, background que sea D3 0203. ¿Está? Tenga un margin 0 y que sea al centro auto. Por último que tenga un margin top 20 píxeles. Ahí está. Control S para guardar. Ahora vamos a trabajar con la imagen. La imagen, el cual tiene la clase llamada foto. Digo que tenga un white de 200 píxeles, que tenga un egg también de 200 píxeles, que tenga también un border radius 50% y el border que sea de 5 píxeles solid o white, que sea blanco. Listo. Ahora faltaría lo que es el subtítulo. Simplemente copio subtítulo y digo que tenga un white del 100%, que tenga un text align center
que sea un margin top 20 píxeles, que tenga un margin button, vamos a agregarle como unos 50 píxeles, y que sea de color rojito también. Entonces le agregamos el mismo color acá. Listo, control S. Ahora trabajaremos ya con el segundo fondo. ¿Cuál es fondo 2? Es este. Y también le agrego un display flex, que tenga un flex wrap, que sea wrap, UC Content Center, Align Intent Center también. Listo. Ahora trabajamos con la clase llamada link. ¿Está? Que tenga un display block, que sea un white de un 90%, no quiero que ocupe todo, que tenga un margin top 10 píxeles y un margin button también que sea de 10 píxeles, y que tenga un padding de 20 píxeles. Listo. Que sea de text align center, que tenga también un text decoration none, y que sea de color white, color blanco. Listo. Entonces a cada link le voy a agregar un color diferente. Entonces copio link, le pongo dos puntos, nth chill 1, le digo background, este color va a ser del WhatsApp, entonces es 25 de 366. Listo, ahí está. Ahora simplemente copio y le agrego el número 2, número 3 y el número 4. Y aquí voy a cambiar el color. En el cuanto al número 2 le agrego otro color, va a ser 37 48 a 0. ¿Está? Al link número 3 también va a ser otro color, 1688 BC. ¿Está? Y al link número 4 también otro color, de 961E. Listo, ahí está. Ahora lo que voy a hacer es al fondo número 2 le voy a dar un margin a cada icon, que sea no está muy apegado a la palabra. Entonces digo fondo número 2, que tenga class a todas con la clase icon guión before, que tenga un margin de unos 10 píxeles. Listo, ahí está. Control S. Seguidamente trabajamos con el perfil. Entonces el perfil, título perfil, va a tener un white del 100%, text align center, que tenga un margin top 20 píxeles, un margin button también de 20 píxeles. ¿Está? Ahora trabajamos con la clase llamada texto, el cual es el párrafo. Copio. ¿Está? Entonces le digo que tenga un font size 20 píxeles, line age, que tenga unos 35 píxeles, que tenga un margin de unos 10 píxeles. Listo. Ahora en el fondo número 1 le voy a dar un efecto más con una forma de polígono. Aquí. Entonces me dirijo al fondo número 1 y le agrego acá clip patch polygon. Le agrego lo siguiente:
Listo, quedó de esta manera. Ahí está. Ahora lo que voy a hacer ya en el index, agregarle los enlaces para WhatsApp, móvil, Gmail y la web. Entonces me dirijo al index. En cuanto al WhatsApp, justo en el href tengo una página, el cual va a estar en la descripción del video, el cual es esta, que te genera el código de enlace de WhatsApp a tu sitio web. Por decir acá, lo primero que tienes que hacer es agregarle el código de tu país. Igual, por ejemplo, en cuanto me encuentro en Perú, hago el código 51 y luego agrego el número celular 9470142. Y acá le agrego el texto que quieres que aparezca. Por decir, estoy interesado en tu trabajo. Listo. Y simplemente presiono en generar enlace. ¿Está? Copio enlace y me dirijo acá. Le doy un clic y pego. Control S, guardamos. Vamos a ver acá. Y si presiono escribir al WhatsApp, muestra este resultado: el código del país, el número celular y con mensaje: estoy interesado en tu trabajo. Simplemente presionas enviar. En cuanto es web, pero en el móvil te aparece directamente al WhatsApp. Voy atrás. Ahora tengo esto. Ahora en cuanto al móvil, le agrego en el href, le agrego simplemente la palabra tel, el prefijo tel, y le pongo el número celular 9470142. Control S y probamos. Le doy un clic en móvil, actualizo, le doy un clic en móvil, me aparece esto: contactos, y acá puedo encontrar el número de contactos que tengo y llamar. Directamente en el celular te aparece llamando al móvil, que se aprecia acá. Ahora en cuanto a escribirnos al email, simplemente acá lo agregamos Mailton, le agregamos 2 puntos y le pongo el correo. Por decir, el correo principal va a ser este .com. Control S, actualizamos y vamos a probarlo. Un clic y me muestra la bandeja de correos con el correo, por ejemplo, de, para y asunto, exactamente. Listo. Y en cuanto a web, simplemente le agrego en el href, por ejemplo, www.sameperu.com, mi página web. .com. Control S. Listo. Esto sería la tarjeta de presentación digital totalmente desde cero usando HTML y CSS, el cual lo pueden agregar en su sitio web y compartirlo. Bueno, eso sería todo el video. Les invito a suscribirse al canal, a compartir en sus redes sociales y nada. Chao, chao.